Buenas noches a todos, bienvenidos sean a esta actividad tan interesante que hemos preparado para todos ustedes. A nombre de la Academia Mexicana de Pediatría, de la Asociación Mexicana de Genética Humana y de la Academia Mexicana de Dermatología, encabezando este curso de genodermatosis por la académica Elena Vidaurri de la Cruz, les damos la más cordial bienvenida a todos los que se han inscrito, a todos los que se han conectado. ¿Sí? Es para nosotros un gran gusto haber preparado esta actividad académica que es única en su género y que está diseñada para llevar conocimiento de alto nivel para todos los interesados. Agradezco la presencia de nuestra mesa directiva, el doctor Horacio Reyes, que es nuestro tesorero, Mauricio Pierdán, nuestro tesorero adjunto, la doctora Erika Montijo, nuestra secretaria, Blanca Morfín, nuestra secretaria adjunta, y todos los demás que se están conectando, pues les damos la más cordial bienvenida. Y en este preciso momento, pues dejamos inaugurada la actividad virtual. Le cedo la palabra a la autora Elena Vidaurri, que va a ser nuestra coordinadora, y pues mucho éxito a todos, que sigan aprendiendo. Yo también voy a aprender. Y a nombre de la Academia Mexicana de Pediatría, muchísimas gracias por ser parte de nuestra historia en este 75 aniversario. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la doctora Leticia Belmont y a la Academia Mexicana de Pediatría por permitirnos organizar este curso de detección temprana y abordaje integral de las genodermatosis. Como saben ustedes, las enfermedades genéticas de la piel son un motivo frecuente de consulta, no solo para el dermatólogo, sino para el pediatra, y podemos referir al genetista, a quien difícilmente le llegan los pacientes de primera instancia y que juega un papel importantísimo en la detección y el manejo de estas enfermedades. Entonces, nuevamente, muchísimas gracias a la Academia. Gracias, Leti, por permitirnos organizar este curso sobre detección oportuna de las genodermatosis. Las sesiones serán por Zoom los martes a las 8 de la noche. Se quedarán grabadas las sesiones para quien no tenga manera de verlas en vivo, de manera que las pueda ver en diferido. Y al final del curso tendremos un examen, ya que así lo solicitan los consejos de dermatología y de pediatría, así como el de genética, para la certificación de los puntos de educación médica continua. No es necesario que a la entrada registren su nombre y su correo. Se toma de manera automática quienes están participando, así que no es necesario que pasen asistencia de esa manera. El chat está abierto para ustedes para las preguntas y tengan por seguro que se toma en cuenta su asistencia, aunque ustedes no la registren, no se preocupen. Al principio de cada sesión, todos los micrófonos estarán silenciados de manera que no escuchemos sus conversaciones privadas, ni al señor de los fierros viejos, ni al de los tamales pasando por su ventana, de manera que todos nos podamos concentrar en esta tarea tan importante que es la detección temprana y el abordaje integral de las genodermatosis. Voy a presentar la primera conferencia y hablaremos sobre la importancia de detectar, diagnosticar, referir y manejar de manera integral las genodermatosis. Entonces, nuestra agenda incluye qué son las genodermatosis, cómo se detectan tempranamente, cómo se diagnostican de manera adecuada, cómo se refieren oportunamente, la importancia del manejo multidisciplinario y al final tendremos un espacio para preguntas y respuestas. Entonces, ¿qué son las genodermatosis? Son un grupo heterogéneo de enfermedades hereditarias cuyos signos primarios ocurren en la piel y los anexos, pero que ocurren a partir de una variante patogénica en un solo gen, a diferencia de las enfermedades multifactoriales como en dermatología, la dermatitis atópica, la psoriasis, la hidradenitis supurativa. Es decir, esta variante patogénica de gen único es identificable y frecuentemente produce una afección sistémica asociada. El origen de cada una de estas genodermatosis está en un gen específico que codifica para proteínas estructurales, pero también para enzimas, factores de señalización en la piel, o bien para factores de crecimiento, diferenciación, maduración celular o reparación del DNA. Sus signos clínicos más característicos están en la piel, el pelo, las uñas, las mucosas e incluso los dientes, y el impacto que tienen es multisistémico. Afecta a todos los derivados del ectodermo de manera variable, al sistema nervioso central, a la piel y a los anexos,
pero también a los derivados mesodérmicos. Y ahí están el corazón, el sistema inmunológico, los huesos, a veces otras áreas. Y algunas de ellas, por ejemplo, neurofibromatosis, por ejemplo, geroderma pigmentoso, tienen un riesgo oncológico aumentado. Entonces, la importancia de detectar oportunamente estos padecimientos es avisarle a estos pacientes que hay un riesgo de otros padecimientos sistémicos, además de los propios de la piel, y derivar a las áreas correspondientes de manera que nuestros pacientes reciban atención integral. ¿Qué tan frecuentes son? Bueno, tenemos más de 600 padecimientos descritos con un gen único afectado. La frecuencia es variable por cada entidad, desde uno por cada 1000, los más frecuentes, hasta uno por cada 500,000 personas. La mayor parte son enfermedades raras, es decir, que afectan a menos de una de cada 3000 a 5000 personas. 70% se manifiestan en la infancia. De ahí la gran importancia de que el pediatra, el neonatólogo detecten oportunamente estos padecimientos, los sospechen y se derive a las áreas correspondientes. Y 3 de cada 10 pacientes con una genodermatosis tienen afección sistémica grave. Sin embargo, el retraso del diagnóstico es aproximadamente de 5 a 7 años. Sin embargo, he tenido pacientes que han tenido diagnóstico de su enfermedad a los 70 o a los 80 años. Entonces, estos pacientes, pues desafortunadamente, a pesar de que han requerido atención médica en algún momento de su vida, nadie les ha informado que tienen una genodermatosis y por lo tanto hemos perdido la oportunidad de detectar oportunamente y de hacer escrutinio de las complicaciones que pueden tener quienes son portadores de una enfermedad genética de la piel. Son una causa importante de morbilidad y de mortalidad infantil y de impacto en la calidad de vida familiar. La mayor parte son enfermedades raras de manera individual, sin embargo, el conjunto de todas estas genodermatosis las hace relevantes y por lo tanto que tengamos que estar alertas en la consulta del pediatra y del médico de primer contacto, considerando que no son tan raras, que nos las vamos a encontrar y que por lo tanto debemos detectarlas, derivarlas y manejarlas de forma integral. Los patrones de herencia que siguen estas genodermatosis son variables, cada una tiene un gen diferente afectado y pueden ser autosómico dominante, autosómico recesivo, dominante o recesivo ligado al X, ligado al cromosoma Y o bien de herencia mitocondrial. Y aquí solo para que recordemos, bueno, pues que papá y mamá pueden tener un gen dominante y un gen recesivo y de acuerdo con si esto se encuentra en un autosoma o en un cromosoma sexual, la herencia será diferente. Herencia autosómica dominante, por ejemplo, en neurofibromatosis tipo 1, ocurre de manera igual, con la misma probabilidad en hombres que en mujeres. Algunos trastornos están limitados por sexo, pero no porque sea un mecanismo ligado al sexo, sino porque probablemente algunos de estos genes afecten la diferenciación de los órganos reproductivos o causen mayor mortalidad en los hombres o en las mujeres. A diferencia de los padecimientos que están ligados al X, por ejemplo, hemofilia, en donde los varones son hemicigotos y las mujeres podemos ser homocigotas o heterocigotas. Entonces, depende de la expresividad que tenga en las mujeres, si el gen inactivado, el gen que esté afectado está en el cromosoma X inactivado o en el cromosoma X que está activado, y esto es un fenómeno que ocurre al azar. Entonces, otros patrones de herencia dominante, por ejemplo, codominante, son los que ocurren con el grupo AB0 de tipificación sanguínea. En estos grupos solo se requiere una dosis para expresarse y entonces podemos tener un gen dominante A mayúscula que se manifiesta de la misma manera tanto en quien porta solo una A mayúscula como en quien tiene dos derivadas de mamá y papá. A veces hay una mayor gravedad de la expresión de la enfermedad en quien tiene dos alelos con una variante patogénica que causa enfermedad. Y la herencia recesiva, por ejemplo, en la fenilcetonuria, requiere dos dosis, es decir, dos alelos, el heredado de mamá y el heredado de papá, para expresarse. La mayor parte de estos trastornos ocurren por pérdida de función enzimática y entonces si se tiene un alelo enfermo, en este caso A minúscula, se tiene 50% de la función enzimática, que a veces puede ser suficiente para que la persona parezca sana y funcione bien. Y solo se expresa cuando tenemos dos dosis del alelo con nuestra variante patogénica, o bien cuando tenemos un alelo con la variante patogénica y no tenemos el otro.
Otras características importantes a considerar en estos patrones de herencia son la penetrancia y la expresividad de una enfermedad. Penetrancia significa cuánto se manifiesta esta enfermedad y puede ser todo o nada. Esta es una probabilidad de expresión fenotípica de este trastorno y la probabilidad va variando de acuerdo con la edad, porque van apareciendo las características de la enfermedad conforme avanza el tiempo. Entonces, si yo considero los criterios completos de neurofibromatosis, pues por ahí de los 10 años ya puedo tener los criterios completos, pero los niños nacen con manchas café con leche, solo que mancha café con leche no es suficiente para hacer el diagnóstico de neurofibromatosis. En relación con la expresividad, depende de cuánta afección hay en los diferentes órganos y sistemas a partir de este padecimiento. De vuelta en neurofibromatosis, hay pacientes que tienen manchas café con leche y nódulos de Lisch, por ejemplo, y un papá afectado y tiene diagnóstico de neurofibromatosis. Pero hay quien tiene tumores en el sistema nervioso central o neurofibromas plexiformes o trastornos ortopédicos y eso hace más florida, más grave la expresión de la enfermedad, incluso con variabilidad entre cada paciente. Por otro lado, recordemos que congénito y genético no significa lo mismo. Congénito es un padecimiento evidente al nacimiento, pero puede presentarse no necesariamente por un padecimiento ocasionado por una variante patogénica en un gen, sino por un fenómeno teratogénico o por un trastorno en el desarrollo ocasionado por isquemia, por una infección, por el consumo de algunos medicamentos. Por otro lado, un padecimiento genético es el que está determinado por una variante patogénica en el gen que está afectado. No todos son evidentes al nacimiento. Hay fenotipos libres de enfermedad, aunque porten el genotipo de esta variante patogénica, y eso puede ir cambiando conforme avanza el tiempo. Recordemos también algunos términos como heterogeneidad alélica y heterogeneidad de locus. Heterogeneidad alénica significa que hay diferentes variantes patogénicas en el mismo locus y podemos tener, por ejemplo, que para el gen de fibrosis quística hay 136 variantes y aproximadamente 1.400 mutaciones en el gen. Por lo tanto, la expresión es completamente variable. Otros significan heterogeneidad de locus, es decir, mutaciones en diferentes loci, pero que ocasionan el mismo fenotipo. En este caso, retinitis pigmentosa con diferentes patrones de herencia. Pero también epidermolisis ampollosa, que es un síndrome, puede presentarse tanto de unión como distrófica, como simple, con la afección de diferentes genes en cada uno de estos padecimientos. Heterogeneidad fenotípica, por otro lado, significa que hay diferentes mutaciones en el mismo alelo y que causan diferentes fenotipos. Por ejemplo, el protoncogene RET en una variante ocasiona NEM2A, es decir, neoplasia endocrina múltiple tipo 2A, y en otro NEM2B, y en otro enfermedad de Hirschsprung. Las genodermatosis se han agrupado de acuerdo con las vías o los procesos que se ven alterados. Por ejemplo, los trastornos de queratinización o de cornificación, también así los podemos encontrar, incluyen ictiosis, eritroderma ictiosiforme congénita, síndrome de Sjögren-Larsson, por poner algunos ejemplos. Las genodermatosis en donde hay fragilidad cutánea pueden presentarse con epidermolisis ampollosa o con pénfigo familiar benigno. Las que tienen afección neurocutánea incluyen neurofibromatosis, esclerosis tuberosa, síndrome de Sturge-Weber, facomatosis pigmentoqueratósica, facomatosis pigmentovascular. Pero también podríamos clasificar a la neurofibromatosis como una rasopatía y en conjunto neurofibromatosis y esclerosis tuberosa como algunos síndromes con predisposición al cáncer. También está aquí geroderma pigmentoso, síndrome de Gorlin-Goltz y síndrome de Werner como padecimientos con riesgo oncológico, padecimientos en donde hay alteraciones pigmentarias como albinismo, como incontinencia pigmentaria, como mosaicismo pigmentario, y también podríamos aquí agrupar a los nevos melanocíticos congénitos. Hay algunos que se acompañan de alteraciones de la inmunidad, por ejemplo, síndrome de Chiari-Higashi, síndrome de Wiskott-Aldrich o ataxia telangiectasia. Y también podríamos agregar los que se acompañan de eczema, y ahí está, por ejemplo, Netterton y también Wiskott-Aldrich. Es decir, podemos a partir de diferentes características fenotípicas tratar de agrupar estas genodermatosis por síndrome o por vía metabólica afectada. Detectar tempranamente cada uno de estos padecimientos significa que reconocerlos antes significa actuar mejor. En el periodo del recién nacido y del lactante,
podemos observar ya muchas lesiones cutáneas. Por ejemplo, podemos tener un bebé con fenotipo colodión que tiene diferentes desenlaces, sea que tenga la piel completamente sana o que tenga algunos defectos congénitos de la cornificación. Y podemos detectar también ectropion o eclabion y recordar que estos niños tienen riesgo de sepsis neonatal y de restricción ventilatoria. Podemos también observar ampollas o vesículas al nacer, junto con erosiones periorificiales o cicatrices atróficas en las manos, o bien, si siguen trayectos específicos, considerar que se trata de incontinencia pigmentaria. Podemos ver diferentes cambios en el pigmento o en la coloración en la piel, por ejemplo, manchas café con leche, por ejemplo, hipopigmentación en hoja de fresno, y esta señala, por un lado, neurofibromatosis y por otro lado, esclerosis tuberosa. También podemos ver manchas que siguen las líneas de Blaschko, como el mosaicismo pigmentario con hipopigmentación o con hiperpigmentación, o la combinación de ambos, que se llama cutis tricolor. Podemos tener nevos melanocíticos grandes o gigantes, y podemos tener otras manchas que son las vasculares. Podemos tener manchas azulosas, manchas rojas, manchas violáceas. Podemos tener también trastornos en el pelo y en las uñas, por ejemplo, tricotiodistrofia, anonyquia o distrofia ungueal congénita, o cambios en el pigmento del pelo, por ejemplo, los síndromes de pelo plateado, que a veces se acompañan también de la piel dorada, como Chediak Higashi, como algunos otros síndromes que se acompañan de malformaciones o de trastornos genéticos de la inmunidad y de trastornos neurológicos. Los hay que tienen trastornos sistémicos como convulsiones, como talla baja, displasia ectodérmica, inmunodeficiencia y albinismo parcial, de vuelta como Chediak Higashi o como Hermansky-Pudlak. Los hay que tienen cambios dentales que también señalan una displasia ectodérmica. Y podemos aquí averiguar la historia familiar. A veces solo preguntamos si los padres o los abuelos tienen enfermedades crónico-degenerativas, pero hay que recordar preguntar sobre cambios en la piel, antecedente de mortinatos con alteraciones en la piel, preguntar sobre consanguinidad o efecto fundador, o bien si el padecimiento afecta solo a mujeres o solo a los hombres, y la historia de pérdidas gestacionales. El papel del pediatra en la detección temprana es fundamental. El pediatra tiene la posibilidad de revisar al niño desde el periodo neonatal hasta los 18 años, y con mucha frecuencia se establece un vínculo de confianza con el niño, con la familia, con los hermanos del niño. Y entonces el pediatra puede revisar no solamente el crecimiento y el desarrollo, no solamente la adquisición de pautas de desarrollo neurológico, sino explorar la piel de manera detallada en cada consulta para detectar manchas, cambios en el trofismo, alteraciones de fragilidad, aparición de ampollas, etc. Y se puede utilizar la lámpara de Wood, que es como estas lámparas para detectar los billetes falsos, por ejemplo, y eso puede hacer notar más fácilmente las manchas hipopigmentadas. Cabe la posibilidad de hacer una historia familiar con un árbol genealógico de 3 generaciones y, por supuesto, tomar foto de las lesiones si no tenemos claro qué es, o para documentar progresión, detención o cambio en alguna de estas lesiones. Además, podemos buscar distrofias tanto en el sistema musculoesquelético, en los genitales, en el número de dedos o el tamaño de los dedos, etcétera. Y podemos registrar a lo largo de todo este seguimiento de la infancia y la adolescencia si las características de la piel mejoran, empeoran o son estables. Algunos periodos importantes son el periodo neonatal. Tenemos la oportunidad de detectar si el niño tiene alguna alteración en la piel, el pelo, las uñas o las mucosas. Algunas lesiones sí son nevos que van a permanecer estables toda la vida, pero son la minoría. Más bien tendríamos que preocuparnos de que a ese recién nacido lo revise detalladamente un dermatólogo pediatra y decida si eso que estoy mirando en efecto es un nevo y no se trate de una malformación vascular, de una tumoración vascular o de una genodermatosis que es posible detectar desde el nacimiento. En los lactantes podemos detectar eczema atípico que puede anunciar síndrome de Netterton, manchas, ampollas y otros trastornos de la cornificación como la ictiosis vulgar o la ictiosis ligada al X. Más adelante, entre el primero y el tercer año, podemos nuevamente detectar manchas, angiofibromas, fotosensibilidad que anuncian no solamente geroderma pigmentoso, sino porfirias. En la edad escolar, nuevamente fotosensibilidad, queratodermia palmoplantar y fragilidad cutánea. Y en la adolescencia podemos notar acentuación clínica de alguna genodermatosis y el comienzo de complicaciones sistémicas, por ejemplo, aparición de problemas cardíacos asociados a algunos trastornos de la cornificación,
Y por supuesto, el impacto psicosocial que implica para estos pacientes tener una enfermedad que requiere manejo crónico. Algunas de las pistas que podemos encontrar en la piel son señales de mosaicismo. Esto que ven ustedes aquí son líneas de Blaschko que determinan patrones de migración embrionaria. Todos tenemos migración de las células que forman la piel en la vida embrionaria siguiendo estas líneas, solo que no se notan cuando no hay diferencia genética entre una línea celular y otra. Pero quienes tienen alguna variante en una línea celular, y todos estamos en posibilidad de tenerlo, podemos tener de manera que siga estas líneas de Blaschko alguna alteración en el color o en el trofismo de la piel. Estas son líneas de Blaschko delgadas. Estas son líneas de Blaschko anchas que ocurren más tempranamente en la vida embrionaria que las delgadas. Este es un patrón en tablero de ajedrez que ocurre todavía más temprano. Este, que es un patrón que en placa o parche que no respeta la línea media, ocurre todavía más temprano. Y este es un patrón hemicorporal donde vean ustedes que también está afectado todos los derivados del mesodermo. Todos estos son de mosaicismo. En cambio, este patrón señalado con la letra D, que se llama enjarrón chino o filoide, señala quimerismo, es decir, hubo un error de morfogénesis muy temprano en donde dos cigotos se fusionaron y por lo tanto tenemos dos líneas celulares, pero procedentes de dos cigotos, a diferencia de lo que ocurre en mosaicismo, donde esas dos o más líneas celulares proceden de un solo cigoto. El médico de primer contacto, más allá de la vida pediátrica, es decir, más allá de los 18 años, también tiene la oportunidad de detectar en estos pacientes alteraciones en la piel. Por ejemplo, en la adultez, el médico familiar o el médico general que sigue de manera crónica a sus pacientes puede explorar por completo la piel una vez al año y considerar informar sobre riesgos de herencia y recurrencia alrededor de la vida reproductiva tanto para hombres como para mujeres. Signos de sospecha de una enfermedad genética de la piel, fotodaño temprano, tumores benignos o malignos de la piel y, por supuesto, algunas manchas. Y en la senectud podemos seguir observando manchas, tumores, ampollas o fotodaño. Hay que considerar que aun cuando estas enfermedades no se hayan detectado en la infancia, tienen riesgos de afección sistémica y entonces es nuestra responsabilidad como médicos de estos pacientes detectar cuando sea necesario que tienen una genodermatosis y ofrecerles la atención médica pertinente. ¿Cómo se hace el diagnóstico de estas enfermedades? Bueno, hay que recordar que la clínica manda y la clínica es la que nos va a permitir detectar de manera dirigida qué mutación patogénica es la que tiene nuestro paciente. Entonces, yendo por niveles, nuestro primer abordaje incluye detección clínica y toma de iconografía de estas lesiones. Hay que describir morfológicamente, y todos llevamos dermatología, la lesión primaria o la lesión secundaria, el patrón de distribución de estas lesiones y qué otras estructuras afectan. Por ejemplo, si la lesión afecta la piel y la uña, o la piel y los dientes, o la piel y el ojo y los dientes. Tratar de averiguar el patrón de sudoración y tomar de manera respetuosa y, por supuesto, considerando siempre la anonimidad de las personas y el respeto al pudor de las personas, iconografía suficiente de estas lesiones. Ocasionalmente necesitamos detectar con una microscopía de luz polarizada o con una biopsia cutánea o con microscopía electrónica o estudios enzimáticos alguna variante específica. Estos estudios, aunque son muy útiles, cada vez se usan menos porque requieren equipos especiales, por ejemplo, microscopios de luz polarizada o microscopios electrónicos o el montaje de una prueba de detección enzimática específica. La biopsia cutánea la tomamos los dermatólogos o los dermatólogos pediatras. Es un procedimiento que se hace con anestesia local, muy seguro y con el que se puede teñir con hematoxilina eosina, con PAS y con algunas técnicas especiales, inmunofluorescencia o inmunohistoquímica para la detección de algunas características especiales. Y en el tercer nivel están los estudios moleculares. Aquí está la detección de genes específicos mediante paneles. Por ejemplo, ya hay paneles para fragilidad cutánea, paneles para genodermatosis asociadas a cáncer, etcétera. A veces no se encuentra y se requiere secuenciación de exoma completo o de genoma completo, o bien microarreglos del genoma completo para buscar microdeleciones o microduplicaciones. Y también hay otro examen que se puede hacer no solo para detectar cromosomopatías, sino algunas variantes patogénicas específicas que se hace de manera prenatal. Y es la detección de DNA libre circulante fetal. Esa es una muestra en donde a la mujer gestante
se le toma una muestra de sangre venosa en una vena periférica sin realizar amniocentesis ni ningún estudio invasivo al útero y que ya el Colegio Americano de Ginecobstetricia la incluye como parte de su manejo prenatal en toda mujer. Por supuesto, tiene costo, pero ya se puede realizar en México desde hace varios años y eso permite no solo que la mujer sepa si el feto del que está embarazada tiene una cromosomopatía, sino si se solicita de manera específica, si tiene una variante patogénica de algún gen y que se puedan tomar las decisiones pertinentes tanto para interrumpir el embarazo, si así lo considera la mujer y la familia, o para recibir a este feto que porta una enfermedad con las mejores herramientas para ofrecerle el mejor pronóstico y la mejor calidad de vida. Por ejemplo, algunas entidades indispensables que se deben detectar incluso desde el momento del recién nacido son epidermolisis ampollosa, con fragilidad en diferentes áreas y hay de diferentes tipos, como ya lo platicábamos antes. Estos pacientes tienen riesgo, los que tienen epidermolisis ampollosa distrófica, de tener carcinomas epidermoides antes de los 35 años. Quienes tienen neurofibromatosis tipo 1 pueden nacer con estas manchas café con leche que van apareciendo de manera paulatina y tienen riesgo de tener neurofibromas plexiformes para los que ya tenemos tratamiento. Se les debe hacer seguimiento ocular anual en los menores de 7 años para detectar nódulos de Lisch que nos ayudan mucho al diagnóstico, pero si existe una sospecha alta, con un examen en sangre periférica se puede buscar específicamente la secuenciación de neurofibromina y saber si tiene una mutación por proteína truncada o por alteración del modo de lectura. Y geroderma pigmentoso, por ejemplo, que se manifiesta por fotosensibilidad desde la edad muy temprana. Es decir, el niño va a la playa y regresa con quemaduras solares inexplicables por la cantidad de fotoexposición que tuvo. Y estos niños tienen queratosis actínicas, carcinoma epidermoide, carcinoma vasocelular y melanoma de manera muy temprana. Entonces, estos niños requieren fotoprotección estricta, aún más que la que requerimos todos por este riesgo tan alto de tener neoplasias cutáneas en la vida temprana. ¿Cuándo solicitar y cómo solicitar un panel de diagnóstico molecular? Bueno, hay que recordar que este confirma, clasifica y orienta el pronóstico, pero que no reemplaza a la clínica. De hecho, si yo pidiera un genoma completo a todas las personas, todos te saldríamos con más de una variante patogénica que no se expresa porque la heredamos o la portamos de manera autosómica recesiva. Es decir, se necesitarían dos alelos alterados para que presentáramos la enfermedad, pero no es así. Todos tenemos alguna variante que no alcanza a producir enfermedad por la dosis que tiene. Entonces, si solo nos basáramos en el diagnóstico genético, pues estaríamos sobrediagnosticando o mal diagnosticando estas enfermedades. ¿Cuándo solicitar un estudio molecular? Cuando el cuadro clínico es compatible, pero no tenemos diagnóstico definitivo incluso después de una biopsia de la piel. Cuando se requiere planificación reproductiva y asesoramiento genético, cuando necesitamos saber de qué subtipo de enfermedad se trata, por ejemplo, epidermolisis ampollosa o neurofibromatosis o geroderma pigmentoso, cuando hay un fenotipo muy grave que no encaja en la clasificación clínica y cuando se requiere diagnóstico preimplantacional. ¿Cuáles son las técnicas de las que podemos hacer uso? Un panel de genes es rápido y económico, pero solo me da información de los genes que se incluyeron. Y rápido y es en 10, 15 días. Y económico estamos hablando de entre 10,000 y 35,000, 40,000 pesos, depende de qué panel específico se trata. Cuando hablamos de secuenciación amplia, entonces hay nuevos genes, pero se pueden detectar variantes de significado incierto y hallazgos incidentales. Cuando se trata de genoma completo, podemos detectar variantes no codificantes, es decir, que no necesariamente tienen traducción clínica, otras que sí, pero tiene aquí un costo más alto y se requieren herramientas de bioinformática. Y cuando solicitamos microarreglos, bueno, pues hay que considerar microdeleciones y que podemos no detectar algunas variantes puntuales. ¿Qué nos preguntan los pacientes? Bueno, por supuesto, ¿cuál es el padecimiento que tengo? Pero además de eso, ¿se hereda? ¿Hay tratamiento? ¿Cómo cambia mi aspecto? ¿Y cómo cambia la funcionalidad del paciente? Es decir, los niños pueden jugar con otros niños, qué actividades profesionales se pueden hacer y depende de qué estemos hablando, qué respuestas le vamos a dar a nuestros pacientes. Desafortunadamente, el trayecto de los pacientes puede ser muy largo y muy tortuoso, ¿no? El paciente
Comienza aquí y acude con quien le dice, pues no sé qué tenga, parece ser una mancha familiar y nada más. Han cambiado los nombres de las enfermedades a lo largo del tiempo y eso puede hacer que no tengamos claro de qué se trata. No necesariamente tenemos guías de práctica clínica, no necesariamente el paciente tiene acceso a todo el sistema de salud, puede tener incertidumbre a lo largo del tiempo y la historia natural puede tardarse en aparecer hasta que nosotros podamos decir con claridad, por supuesto, tiene tal padecimiento. Pero todas ellas afectan la calidad de vida, algunas requieren intervenciones específicas y aquí es muy importante, este quizás es el punto más importante. Estos nuevos descubrimientos en genética y con aplicaciones clínicas han ocurrido en los últimos 15 o 20 años. Es decir, que si yo me formé hace 15 o 20 años y no es un área que me interese particularmente, puedo seguir pensando que no hay ningún tratamiento ni para la esclerosis tuberosa ni para la neurofibromatosis tipo 1, pero sí lo hay, cuando menos para algunas manifestaciones. También puedo pensar que no hay ningún avance en genética y decirle a mi paciente, como lo hice hace 10, 20 o 15 años, pues tiene usted una enfermedad genética y no hay nada que hacer. Pero ahora sí tenemos más que hacer, tanto con medicamentos biológicos que no están especialmente diseñados para las enfermedades genéticas, pero que han tenido una aplicación sorprendente, por ejemplo, para los trastornos de la cornificación, o con los inhibidores JAK, que son inmunosupresores y que también han mostrado disminuir importantemente el prurito intratable de algunos pacientes con enfermedades genéticas de la piel. Entonces, aun cuando no podamos curar en el sentido de nunca más va a aparecer la enfermedad, a los pacientes con enfermedades genéticas, todavía sí podemos aliviar importantemente sus manifestaciones, detectar importantemente las complicaciones, es decir, intervenir y modificar la historia natural de la enfermedad para que nuestro paciente tenga la mejor calidad de vida. Así que vale la pena repasar estos conocimientos nuevos y si me formé hace 10, 15 o 20 años o más, recordar que eso que antes parecía no tener solución, ahora sí tiene algunas soluciones parciales y otras más duraderas. Todos los pacientes con enfermedades genéticas de la piel requieren un abordaje multidisciplinario. El dermatólogo tendrá que describir de qué lesiones se trata y asociar con qué enfermedades van, consultar con el genetista, pero también con todos estos especialistas de manera que el paciente reciba la mejor atención, por supuesto sin olvidar el impacto que tiene en la salud mental portar una enfermedad que requiere tratamiento crónico. ¿Cuándo referir y a quién referir? Bueno, el pediatra o el médico de primer contacto hace la detección inicial. Lo refiere a dermatología que evaluará la piel y tomará una biopsia o hará microscopía del pelo en caso necesario. Y se derivará a genética para el diagnóstico sindromático completo y para el diagnóstico molecular, así como para la realización de un árbol genealógico completo. Y a partir del diagnóstico claro, derivaremos a todos los especialistas que se requieran para la atención de este paciente. ¿Cuándo se requiere urgentemente que participe dermatología? Ante fenotipo colodión, ante ampollas generalizadas o ante alguna genodermatosis en donde puede haber sobreinfecciones o sepsis, porque esta puede tratarse de un defecto congénito de la inmunidad. Criterios de referencia a genética rápidamente, la confirmación molecular de una genodermatosis, la planificación reproductiva, o bien si se trata de un fenotipo complejo o un síndrome dismórfico con afección cutánea. Y a diferentes especialidades, pues depende de lo que estemos hablando. Por ejemplo, a oftalmología, a neurología o a oncología, si los pacientes presentan alguno de estos síntomas o síndromes. Sin embargo, con frecuencia no referimos a los pacientes. ¿Por qué? Pues porque pensamos que es dermatitis atópica y punto, cuando podría tratarse de un síndrome hiper IgE o podría tratarse de síndrome de Netterton. Cuando pensamos es que se le va a quitar, es un lunar, va a mejorar, es una marca de nacimiento que luego se le va a quitar, cuando no necesariamente es así, y este paciente podría beneficiarse de una biopsia. Cuando pensamos que pues no hay tratamiento, como en efecto no había hace algún tiempo. Cuando no involucramos a genética porque todo está en la piel. O bien cuando omitimos la historia familiar. Entonces, ¿qué debemos hacer? Bueno, documentar, compartir fotografías de referencia, incluir un árbol genealógico y la historia obstétrica y comunicarse directamente entre especialistas. Establecer tiempos de respuesta de acuerdo con la urgencia clínica de nuestro paciente y aquí se requiere un médico coordinador del caso y puede ser el pediatra, puede ser el internista, puede ser el médico general o el médico familiar, puede ser el dermatólogo, depende.
El manejo multidisciplinario incluye que todos formamos parte de un equipo para atender a un paciente y que debemos tener un plan de seguimiento para ese paciente. Entonces aquí participamos todos nosotros con orientación a que nuestro paciente tenga el mejor resultado. La consejería genética, por ejemplo, no requiere solamente decirle a nuestro paciente, pues usted tiene, en este caso, neurofibromatosis, sino acompañar a la familia para entender eso que significa, para adaptarse a este diagnóstico y tomar decisiones en beneficio del paciente. Y para eso se deben explicar los patrones de herencia, explicar los riesgos de recurrencia y explicar y ayudar a manejar los aspectos psicosociales de estos padecimientos. Y aquí están los grupos de apoyo, de los que ya hay algunos. Por ejemplo, está el grupo de apoyo de pacientes con albinismo en México y algunos otros más. Entonces, es útil tener estos grupos de apoyo de manera que nuestro paciente sepa que hay otros que tienen este mismo padecimiento y que ya han encontrado algunas soluciones, en lugar de pensar que yo soy el único, la única, y nadie va a saberme decir qué hacer o cómo hacer. El manejo integral del paciente va más allá del diagnóstico. Por ejemplo, se requerirán medidas específicas para manejar los síntomas de la piel. Por ejemplo, emolientes, por ejemplo, vendajes, fotoprotección estricta y control del prurito, como ya decíamos, con algunos biológicos inhibidores de la vía de interleucina 4 y 3. También hay tratamientos específicos, por ejemplo, retinoides, por ejemplo, everolimus o sirolimus en esclerosis tuberosa, selumetinib para neurofibromas plexiformes, y ya hay algunas terapias génicas con cultivo de fibroblastos o con cultivo de queratinocitos que no son del todo aplicables en México aún, pero probablemente sí lo sean en el mediano plazo. Además, nuestros pacientes requerirán seguimiento y vigilancia específicos y puede ser cada 3 meses, cada 6 meses o cada 12 meses, y algunos requerirán seguimiento con pruebas paraclínicas. Todos deberán tener una medición de calidad de vida con DLQI, por ejemplo, o CDLQI, pero también puede ser con PHQ-9 o con medición de funcionalidad, de manera que nuestros pacientes sepan que pueden tener una vida más rica que si no hiciéramos todo este trabajo. Todos ellos requieren apoyo psicológico y de adaptación para el manejo de estas enfermedades crónicas. A veces es necesario hablar a la escuela y decirles, bueno, este paciente no puede hacer, por ejemplo, la actividad física que todos los demás, pero puede tomar clase y puede aprender. Y hablar con trabajo social para que nos ayude a conectar a estos pacientes con apoyos económicos y con asistencia de cuidados específicos. Para esto debemos tener comunicación efectiva entre nosotros con una historia clínica compartida o un expediente compartido, reunirnos de manera periódica para discutir los casos complejos y hacer notas de interconsulta con los detalles que necesita nuestro interconsultante para ayudarle de la mejor manera a nuestro paciente. Decíamos que se requiere un médico coordinador de caso y un plan de acción documentado, y afortunadamente cada vez hay más guías de práctica clínica para la atención de padecimientos específicos, por ejemplo, de neurofibromatosis o de esclerosis tuberosa o de enfermedades menos comunes como la ictiosis o los efectos congénitos de la cornificación. ¿Dónde podemos encontrar recursos o información? Bueno, pues están OMIM, Orphanet, ClinVar, que señala las variantes génicas con significado clínico, algunas sociedades específicas de dermatosis raras, por ejemplo, DEBRA, que es el grupo de manejo de los pacientes con esclerosis, con epidermolisis ampollosa, eh, CTF, que es la Fundación de Tumores de los Niños, que atiende a los pacientes con neurofibromatosis 1 y 2, la Alianza de Esclerosis Tuberosa, la Sociedad Europea de Dermatología Pediátrica, y hay incluso un grupo de dermatosis raras, no solamente de genodermatosis, sino de dermatosis raras, etcétera. Todos estos son fuentes de información en donde podemos orientarnos nosotros y orientar a nuestros pacientes. Entonces, bueno, pues hemos hablado de que la detección oportuna de las genodermatosis salva las vidas y salva órganos, que la piel en este caso es el espejo de la genética y que explorar minuciosamente la piel puede hacer la diferencia. Que el diagnóstico adecuado es un proceso por niveles, desde la exploración física, la biopsia cuando es necesario y el estudio molecular. Que la referencia oportuna debe hacerse cuanto antes, que el manejo multidisciplinario es la mejor posibilidad para nuestros pacientes y que la consejería genética es parte del tratamiento. Voy a abrir el foro a preguntas, las pueden escribir en el chat, de manera que podamos resolver las dudas que cada uno de ustedes tenga.
Les agradezco mucho su atención. Adelante, doctor Gómez Carmona. Buenas tardes, disculpen, ¿nos compartirán alguna referencia para preparar el examen? Ya me dio ansiedad. Gracias, doctor. Creo que con que pongan atención a las conferencias será suficiente y cada una listará sus referencias. No hay un solo texto de genodermatosis, hay muchos grupos interesados, pero no hay un solo texto de genodermatosis. Entonces, quizá le pueda ayudar un texto de genética general, un texto de dermatología pediátrica, porque hay muchos padecimientos genéticos que son evidentes desde el nacimiento en la piel y que los dermatólogos pediatras los vemos con más frecuencia. Sí habrá un examen, pero tampoco creo que le voy a preguntar, señale el codón en donde está la falla de la... No, no, no. Es un examen con la finalidad de que se refuerce el conocimiento y que demostremos ante los consejos respectivos, pues que ustedes cursaron y que pueden contestar el examen. Nos pregunta la doctora Cristina Herrera y algunos más, ¿en dónde podemos ver la plática otra vez, doctora Belmont? Gracias, gracias. Buenas noches. Las pláticas se tienen que llevar a un formato y las vamos a subir al YouTube de la Academia Mexicana de Pediatría. Nuestro canal va a estar con las pláticas y ahí las van a poder ver sin problema. El contenido del examen va a estar totalmente sustentado más bien las preguntas del examen van a ser del contenido de las charlas, entonces pueden repetirlo, este, pueden volver a ver las pláticas en el canal de YouTube, que es Academia Mexicana de Pediatría, en nuestro canal. Y aquí he visto unas preguntas, estaban viendo que si muchos pacientes no tienen seguridad social, no tienen ningún tipo de seguridad social y que eso es un problema, está mencionando aquí una doctora, que ya me la perdí, pero ahí que le podíamos responder, doctora. Ah, claro, esta es una pregunta muy importante. Mm. Nuestro sistema de salud está pasando por una transformación histórica. Todavía no tenemos claro cómo va a resolverse en lo operativo esta unificación del sistema de salud que se decretó hace unos días. Pero les puedo decir que ningún hospital tiene presupuesto suficiente para hacerle a su paciente una secuenciación completa de esto, aquello y lo otro, porque faltan reactivos, porque. ¿Qué sí le podemos ofrecer a los pacientes derechohabientes o no? Consulta clínica. Entonces, tengo el gusto de trabajar en el Hospital General de México. Si tienen pacientes que no son derechohabientes del IMSS o del ISSSTE, los atendemos sin costo. Sin costo para la atención clínica y sin costo para los exámenes y para los gabinetes que requieran. No todos los pacientes requerirán una secuenciación específica y si se requiere, no necesariamente tenemos en el hospital recursos suficientes para hacerlo. Habitualmente, el paciente es quien paga este estudio que tiene un costo variable y que solo es cuando se necesita para confirmar el padecimiento. En el IMSS tenían hasta hace un tiempo, no tengo noticia reciente, pero tenían en la raza una unidad de genética que tampoco tenía recursos suficientes para secuenciar a los pacientes que así lo requerían y de todas maneras se realizaban de manera privada. En el ISSSTE tengo entendido que es de la misma manera. Leti, me sacarás de dudas respecto del Instituto Nacional de Pediatría y del Infantil de México. Creo que también tienen algunos problemas para secuenciar y no siempre se puede hacer. Sí, exactamente, no siempre se puede hacer la secuenciación, sin embargo, pues se buscan vías alternas de alguna manera. Nos preguntan aquí que cuál sería abordaje de estudio. Aquí, pues Mm, pregunta. Yo les diría que el primer abordaje es una exploración clínica completa, donde yo pueda tomar nota de si el niño tiene peso, talla, acordes con las percentilas para su edad, si tengo una mancha, una roncha, un tumor, un cambio en la consistencia de la piel. Eso requiere envío a dermatología inmediatamente. Y si el paciente lo requiere, o sea, no es en todos, bueno, pues puede hacérsele un examen paraclínico estándar, una biometría, una química, un perfil tiroideo si sospecho que hay una alteración del crecimiento, etcétera. No hay un listado donde yo les pueda decir, si ustedes hacen medición de kriptonita en las pestañas, van a detectar el 98% de las genodermatosis. No, el diagnóstico paraclínico tiene que ser muy orientado.
Entonces, el mejor examen de escrutinio es un examen clínico detallado en donde se evalúen la historia familiar, donde se evalúe toda la exploración física de este niño y se derive, en este caso, a dermatología para hacerle una exploración mucho más detallada. Pregunta aquí la doctora Silvia Ávila, ¿qué es el Diki? Ay, Dios mío, esa sí no me la sé. ¿Dónde Pues está dice dicho? DIQI. Ahí yo tampoco sé, pero pues lo No lo vamos a sé, investigar, doctora sí. Silvia. El examen era de aquí para allá, pero pues ahora Pero fue ya de nos puso acá. examen, claro, No, sí. no hay problema. Aquí estamos todos para aprender. Ah, Este, DLQI, DLQI. DLQI DLQI, sí. es una medición de calidad de vida del impacto de las dermatosis específicas. DLQI es medición de calidad de vida de las Ujú. dermatosis. Sí, CDLQI es de las dermatosis en los niños. Y hay otra que es IDLQI, que es en los lactantes, y hay otra que es específica para adolescentes. Y hay algunas mediciones de calidad de vida específicas para psoriasis, para dermatitis atópica, etcétera. O sea, hay muchas mediciones de calidad de vida. Yo lo leí mal, el Diki, pero es el DLQI. Sí. Era DLQI. Ujú. Ajá. Para que vean que pues a todos aprendemos. Preguntan aquí si se estudia a la familia genéticamente en caso de una genodermatosis. A veces sí, depende de cuál sea el problema. Por ejemplo, esclerosis tuberosa o neurofibromatosis requieren como parte de sus criterios diagnósticos una detección de variante patogénica, pero no es indispensable para hacer el diagnóstico. Y hay otras que sí, en donde se encuentran incluso dos o más genes al mismo tiempo afectados y que eso explica un fenotipo particular de un paciente. Pregunta aquí Gabriela Moreno Carpinteiro que si puede repetir cómo se llama la prueba de sangre venosa prenatal, por Ah, favor. claro, esa se llama detección de DNA circulante fetal. Ya también le ofrecen muchos ginecólogos en México, como parte de la detección prenatal de cromosomopatía sobre todo, pero si en la familia hay una historia, digamos, de un defecto congénito de la cornificación, se puede solicitar de manera específica. Ujú. Maritza de Los Ángeles, Astudillo Melgar, gracias, dice, hola doctora, en caso de mutaciones de novo, ¿cuál es el riesgo de recurrencia para los padres? Ahí, gracias, Maritza, gusto en saludarte. Ahí hay eh, el que yo tenga un niño afectado de novo en esta familia, sin que los padres estén afectados, plantea dos posibilidades. Una, realmente en la unión de este espermatozoide con este óvulo ocurrió una variante patogénica y entonces este niño es el primer enfermo en su familia. Pero la otra es que puede haber trastornos en mosaico. Por ejemplo, el papá o la mamá puede tener una mancha café con leche cerca de la pelvis, ¿no? Ujú. Y entonces tener óvulos o espermatozoides que tengan, en este caso, neurofibromina alterada. Y entonces el papá o la mamá solo tiene esa mancha café con leche y no tiene, o neurofibromatosis en mosaico, pero nadie se lo ha dicho. Y entonces el hijo tiene todo él o toda ella neurofibromatosis. Esa, aunque es una presentación nueva, porque el papá no tiene o la mamá no tiene el diagnóstico de neurofibromatosis en todas partes, no es en realidad de la nada, sino que el padre tiene un gameto con la información genética alterada. Gracias. Mira, Anaí Quesada Herrera dice, buenas noches, muchas áreas de oportunidad para las instituciones de salud en México. En la Totalmente. mayoría de las unidades hospitalarias no contamos con dermatología pediátrica. Hay Usted algunas. mándemelos al Hospital General y además hay dermatólogos pediatras en muchos estados. Asómense a los eventos de educación médica continua que hace el Colegio Mexicano de Dermatología Pediátrica, que son los lunes a las 8 u 8:30 de la noche, no me acuerdo. En su página de Facebook, busquen Colegio Mexicano de Dermatología Pediátrica en Facebook. Hay sesiones de educación médica continua cada lunes. Y entonces ahí, cada uno de los que participamos, ustedes pueden decir, oiga, yo tengo un paciente con eso mismo. ¿Dónde está el dermatólogo pediatra más cercano a mi localidad? Y hay en prácticamente todos los estados del país. Vean qué bonitas respuestas, qué bonitas soluciones y pues la autora Vidaurri siempre ha dado una gran
ventana de oportunidades tanto al conocimiento como a la solución de nuestros problemas y pues está ahí en el Hospital General. Preguntan que si el examen va a ser en octubre hasta el final. Sí. Ujú. Entonces tienen oportunidad de volver a ver las pláticas ahí en nuestro canal de YouTube, checar, pueden pues visitar nuestras redes, suscribirse a nuestros canales, estar al pendiente de esta y de otras actividades. Este año la Academia Mexicana de Pediatría cumple 75 años, así que estamos de plácemes. Hoy es un gran día porque estamos iniciando este curso con la doctora Vidaurri y pues gracias por conectarse y que de veras sean parte de nuestra historia. Dice aquí, ¿cuál es el mecanismo de los inhibidores JAK en estas dermatosis y es mayor su beneficio versus biológicos? Depende de a cuál nos refiramos. Por ejemplo, los inhibidores JAK son medicamentos altamente efectivos para disminuir el prurito en los padecimientos inflamatorios. Entonces, algunas de estas genodermatosis tienen inflamación crónica de la piel y es muy difícil tratar este prurito. Entonces, se ha tratado de utilizar inhibidores JAK y biológicos para el manejo del prurito. No es que los inhibidores JAK ni los biológicos curen la genodermatosis de la que estemos hablando. Son tratamientos sintomáticos. Pregunta aquí Gloria Domínguez, para el diagnóstico clínico de neurofibromatosis son 6 manchas mayores de 5 milímetros. Si tiene más, pero no tiene esa medida mínima, ¿no son concluyentes? Los pacientes que tienen menos de 6 manchas y tienen menos de 6 años, por ejemplo, se considera que tienen neurofibromatosis y eso significa que deben seguir el abordaje clínico completo como si tuvieran neurofibromatosis. O sea, yo no le puedo decir a un paciente que no cumple con criterios, tiene usted y por lo tanto le voy a dar X tratamiento, pero sí tengo que considerarlo como si tuviera neurofibromatosis hasta que se descarte neurofibromatosis. Ujú. Dulce Melisa Martínez dice, gracias doctora Elena, ¿con qué frecuencia recomienda la vigilancia de genodermatosis cuyo curso en el paciente es estable? Por ejemplo, una neurofibromatosis, eh, probable esclerosis tuberosa, etcétera. Gracias, Meli, gusto en saludarte. A pesar de que consideremos que son estables y de que nuestra función se acabó con el diagnóstico de usted tiene neurofibromatosis o esclerosis tuberosa, estos pacientes requieren vigilancia, algunos semestral y algunos anual. Y ya hay criterios específicos. Por ejemplo, el que tiene esclerosis tuberosa requiere un ultrasonido renal cada año para detectar oportunamente angiomiofibromas renales o angiolipomas renales. Y el que tiene neurofibromatosis se tiene que evaluar cada año por el dermatólogo porque tiene un riesgo mayor de tener melanoma, de tener otras lesiones pigmentarias, de que se aumente de volumen su neurofibroma plexiforme y no se haga lo suficiente. Es decir, aunque en este momento no requiera atención urgente, yo no le puedo decir a un paciente con una genodermatosis, adiós, está diagnosticado, bye, y nunca más regrese. Se les tiene que ver al menos una vez al año, pero ya hay pautas específicas por padecimiento. El doctor Jaime Azael López, saludos, es genetista de Aguascalientes. Dice, ¿cuáles son las barreras por las que los médicos no dimensionan la importancia de referir o manejar de manera multidisciplinaria a los pacientes con genodermatosis? Hola, doctor López, gusto en saludarlo. Esa es la pregunta de los 64,000. Yo pienso que ocurre porque no teníamos nada que hacerles hasta hace muy poco. Y entonces, pues como que no había en la lógica de pensamiento, pues ¿y para qué lo mando si no se le va a hacer nada? Yo creo que de todas maneras tendría que enviarse para tener un diagnóstico más preciso. Eso nos ayuda a nosotros y hasta muy recientemente ya le está ofreciendo más utilidad al paciente, pero esto ocurre recientemente. Antes, y tengo muchos pacientes que veo a los 15, 16 años con esclerosis tuberosa, ¿y por qué nunca le habían dicho? Pues sí, me dijeron que tenía epilepsia. Sí, pero ¿y qué más? ¿Y los túberes y los angiofibromas y los no sé qué? No, me dijeron que eran marcas de nacimiento y que así era y que punto. Es decir, como que no se le ve cura. Pero acordémonos que el papel de los médicos es en ese orden, curar cuando se puede, aliviar cuando no se puede, consolar cuando no podemos ni curar ni aliviar. Entonces, esa es nuestra función. Nuestra función no es nada más arrebatarle a los pacientes a la muerte. No, no, no.
Nuestra función es curar cuando se puede, aliviar cuando no se puede curar y consolar y acompañar cuando no podemos ninguna de las dos. Aquí Arturo nos dice, considerando al médico de primer contacto, pediatra, genetista y dermatólogo, ¿cómo consideraría los roles de un equipo multidisciplinario de genodermatosis? Gracias, doctor Arturo. El médico de primer contacto tiene la fortuna de que el paciente acude por padecimientos agudos intercurrentes, ¿no? Tiene tos, tiene diarrea, tiene un golpe, tiene, yo qué sé. Es decir, el médico lo puede revisar en repetidas ocasiones y puede detectar cualquier otra cosa que se sale de lo considerado habitual. El pediatra tiene la oportunidad de ver al niño todo el proceso del crecimiento y el dermatólogo tiene la oportunidad de revisarle toda la piel. Y todos nosotros le podemos referir al genetista de manera específica a un paciente con una sospecha puntual y decirle, oiga, sospecho que tiene esclerosis tuberosa, sospecho que tiene un defecto congénito de la inmunidad. Es decir, vamos como por en un rally. El primero del rally es el médico de primer contacto y ese deriva a las áreas correspondientes y el paciente va juntando sus estampitas para que todos le podamos ofrecer la mejor atención. Mencionan que faltan médicos dermatólogos. ¿Cómo fomentar que se haga residencia y en dónde se puede estudiar? Bueno, sí hay residencia de dermatología, es de las más cotizadas. Sí estoy de acuerdo en que hacen falta dermatólogos en la medicina pública por diferentes razones, pero sí habemos quienes trabajamos en los hospitales públicos y que lo hacemos con mucho gusto con la finalidad de ofrecerle a nuestros pacientes la mejor atención. Muy bien. Dice, hay muchas felicitaciones, doctora. Tiene usted un gran club de fans. Muchas gracias. Dice, de primera vez se debe enviar hacia la referencia u otra especialidad con estudios de base, o sea, con algún estudio. No, doctora Carballo, no es necesario que usted me lo mande con, digamos, biometría química. No, no, no. Si usted sospecha algo, envíelo y ya quien lo reciba decidirá qué hace falta. Menciona aquí también Jorge Neira, ¿se puede tener paciente con neurofibromatosis y lentiginosis? Sospecho, doctor Neira, que su paciente tiene una cosa que se llama síndrome de Noonan con lentiginosis antes Leopard, que tiene manchas no café con leche, sino café negro y que puede tener estenosis pulmonar. Sí, Ujú. sí se puede. Dice, y en la UNAM, Reina, dice, genética de enfermedades raras, Hospital Conde Valenciana, ¿se podría hacer secuenciación? Sí, por supuesto, tenían de hecho un programa de secuenciación, tienen una alta especialidad en genética oftálmica o oftalmogenética, no me sé correctamente el nombre. Que yo sepa, si se puede hacer secuenciación. El asunto, como en todas las áreas, es el presupuesto. Comenta José Gregorio, ¿podría aparecer una patología de piel que no tenga relación genética o familiar? ¿Y cuáles serían esas afecciones de piel? Quiero pensar que se refiere a que si no hay papá o mamá enfermos, si puede aparecer un niño con una enfermedad nueva, sí. Pero también todos tenemos derecho a tener un padecimiento adquirido y hay padecimientos multifactoriales en dermatología. Entonces, aunque nadie en la familia tenga vitiligo, aunque nadie en la familia tenga psoriasis, esta persona puede ser la primera en presentarlo. Muy bien. Eh, Dice, vacunas y genodermatosis, se evalúa de manera individual de acuerdo a enfermedad alguna contraindicación en el papel del pediatra. Ujú. Ahí las únicas que tienen contraindicaciones relativas para las vacunas son los defectos congénitos de la inmunidad. Por ejemplo, para aplicación de BCG o para aplicación de vacunas de virus vivos atenuados. Todas las demás no tendrían por qué tener limitante para las vacunas. Dice, en Inmegen se puede realizar y analizar alguna secuenciación de exoma y genoma. Sí, sí se puede con proyectos de colaboración. El INMEGEN, hasta donde yo sé, no atiende pacientes. O sea, yo no puedo mandar un paciente No. que yo diga, necesito que le hagan una subconcesión. Se puede hacer de manera colaborativa con otras instituciones, sí. Aquí Dulce Melissa dice en la neurofibromatosis que los signos de la enfermedad van apareciendo conforme el paso del tiempo. ¿Hasta qué edad podríamos dejar de vigilar a un paciente con manchas café con leche que no cumplen el criterio de número o de tamaño? Gracias por la respuesta. Saludos, doctora. Ahí cabe la posibilidad de que el paciente tenga neurofibromatosis en mosaico y esa requiere o sea, tiene unos criterios específicos diferentes.
Pero si cabe la sospecha, lo conveniente es referirlo de manera que se descarte o se confirme la enfermedad. Si no tiene nada, bueno, pues ya, palomita, tan tan. Pero si tiene algo como neurofibromatosis en mosaico, sí requiere seguimiento. Pues siguen aquí las felicitaciones. Están pidiendo que en qué canal se ve Academia Mexicana de Pediatría. En dónde se van a ver en el YouTube. Y el YouTube, pues entran ustedes a la página de YouTube, ponen Academia Mexicana de Pediatría y ahí va a aparecer nuestro canal. Ahí van a incorporarse estas charlas y también pueden visitar otras pláticas que se han grabado por ahí. Em, Dice, muy excelente presentación, doctora Virraul. Va a enviar el correo correspondiente la liga para la plática del próximo día 28. Sí, Pues, tengo entendido que les va a es- llegar el correo para todas las pláticas para las que se registraron. En la sí. página de registro decía a qué sesiones querían asistir. Si hace falta que señalen en alguna, bueno, pues regresen a la página de registro y anoten en cuáles quieren asistir. Sí, Ujú. pues creo que hemos Pues concluido con las preguntas, Leti. sí, son todas las preguntas. Aquí, ya, ahí está, en el Perfecto. chat. Si quieren copiar de una vez el link de la Academia Mexicana de Pediatría, el canal de YouTube, ahí está. Y pues los esperamos a nuestra próxima plática del próximo martes a las 8 de la noche. Si conocen a alguien que les caiga bien, invítenlo. Si no les cae bien, pues no les digan que estamos aprendiendo muchas cosas los martes a las 8 de la noche. Y este dice, las manchas café en piel, según los estudios, son acomodadas de malformaciones genéticas. ¿Cuál es el porcentaje de estas malformaciones y cuáles malformaciones serían? Esta ya como última pregunta. Pues depende de cuáles manchas café, porque están las manchas café con leche, están las otras que se llaman manchas café negro, están los nevos hiperpigmentados, están los nevos de Becker, están los mastocitomas que también son hiperpigmentados y cada uno se asocia a problemas específicos. Entonces, Ujú. no es que podamos decir mancha café con leche igual a o mancha café igual a, cada una tiene una característica diferente. Bueno, pues con esto damos por concluida nuestra participación. Doctora Elena Vidaurri, eh, excelsa como siempre, con esa gran facilidad de transmitir estos temas tan difíciles en donde nosotros aprendemos. Muchas felicidades por esta iniciativa de querer compartir este curso de alto nivel. Y pues a todos los que nos están dando los avales, también muchísimas gracias por confiar en este curso que está diseñado para todos. Aún se pueden seguir inscribiendo y pues esto está para todos ustedes. Bienvenidos a este curso durante todo este tiempo que vamos a seguir celebrando nuestro 75 aniversario y la mejor manera de hacerlo es compartiendo el conocimiento para que nos haga pues mejores pediatras. Ningún conocimiento está de más. Estos conocimientos nos ayudan a conquistar el mundo, a conquistar diagnósticos y que este curso de dermatología pues va a estar mostrándonos nuevas pautas para seguir adelante. Muchísimas gracias. Felicidades a todos los que se conectaron. Y gracias a todos los que hicieron posible, a nuestros profesores que irán conociendo paso a paso. Y pues nos vemos hasta la próxima. Muchísimas gracias y felicidades, doctora, en verdad. Muchas Y a gracias, todos Leti. ustedes, gracias, gracias, gracias. Y aquí nos vemos, no se lo pierdan. Ujú. Que tengan Gracias. buenas noches. Buenas noches. Bye, bye.